Lisandro Moreno tiene 33 años y es padre de 3 hijas. Cuando vivía en Venezuela era locutor en una emisora de radio. Tengo mi bolso de ropa, lo que es el cartón donde duermo. Lisandro es ahora uno más de los 2.300.000 personas que han abandonado Venezuela huyendo de la crisis. La puerta de entrada a Brasil es el puerto fronterizo de Pacaraima. Para algunos, no es la primera vez que vienen a este país. ¿Primera vez en Brasil? Segunda vez. Primera vez vacaciones, ahora saliendo de Venezuela. El éxodo se ha convertido en un problema para el estado de Roraima, uno de los más pobres de Brasil. Para atender la emergencia, las autoridades instalaron 10 campamentos para refugiados. La medida es insuficiente, pues en estos apenas pueden albergarse unas 5.000 personas, cuando se estima que 57.000 venezolanos han llegado a Brasil en lo que va de año. Para nosotros el desafío es mayor porque no tenemos la estructura para soportar ese flujo de inmigrantes. Entonces, una persona que tenga un sueldo mínimo, que puede comprar un arroz, un espagueti y un poquito de queso para... ¿Y cuánto dura eso? O sea, 2, 3 días. Dígame una familia que tiene hasta 5 muchachos, que puede alcanzar un kilo de arroz. No alcanza. Algunos planean pedir asilo y quedarse en Boavista. Muchos se proponen continuar la ruta hacia otras ciudades de Brasil o incluso hacia otros países. Y al caer la noche, unos acuden a la fe, mientras los demás duermen, seguros soñando con un futuro mejor. Hola, bienvenidos. Nuevamente estamos aquí con ustedes en nuevavenezuela.news. Soy Jessica Quintero. Salvador Guarecuco, buenas a todos, América, Europa. Quisimos comenzar, Jessica, con este pequeño video, ¿no? Video de reflexión para lo que están viviendo los venezolanos, no hoy, no ayer, sino a lo largo de muchos años, que es el tema migratorio, ¿no? Escuchábamos y veíamos en toda la semana al presidente interino Juan Guaidó que le preocupaba la situación, tal como nos preocupa a nosotros, la manera en que los migrantes venezolanos, lamentablemente, el éxodo, la diáspora venezolana, está pasando a lo largo y ancho de cada uno de los países a donde están acudiendo. ¿Qué opinas tú de eso, Jessica? Llevamos muchos años también, los que salimos hace muchos años de Venezuela, llevamos muchos años denunciando los que la gente de Venezuela hace muchos años salían en avión, casi todos iban por aire y salieron. Lo que hablamos en un programa anterior, que había varias formas del éxodo de los venezolanos, que al principio salieron los capitales, que al principio salió la gente más formada y ahora está saliendo todo el mundo. Me recuerda mucho, y es una cosa que he estado comentando en estos días con varias personas que conozco, y es que la gente se preocupa muchísimo con el tema de las pateras en Europa y eso, pero me gustaría que echaran un poquito el ojo, el resto del mundo, sobre todo Europa, a lo que está pasando en Venezuela. Claro. Las pateras humanas que están saliendo por Colombia y que se dirigen hacia por Colombia y por Brasil. Y por Brasil. Y que es una barbaridad, sinceramente, la cantidad de gente que está muriendo en las carreteras de Sudamérica es dramática. De eso no hay duda, Jessica, amigos televidentes que nos sintonizan, de eso no hay duda, la tristeza que estamos viviendo, porque a pesar de estar nosotros de este lado, esto lo sentimos como a corazón abierto lo que vive cada uno de los venezolanos. El problema también, Jessica, es de voluntad política. Lo hemos manifestado en numerosas entrevistas y en numerosos programas que hemos podido oír el equipo de Nueva Venezuela News, que esto es un problema de voluntad. Y cuando digo de voluntad política, no es voluntad para solucionar la inmigración venezolana, sino solucionar el motivo y el fondo de la inmigración venezolana. O sea, yo no puedo atacar una enfermedad ya con cáncer avanzado, pudieras hacer una especie de cuidados paliativos, pero la raíz del problema no la estás atacando, le estás dando más larga, que es la permanencia de un régimen dictatorial, es un régimen que se mantiene económicamente bajo los fondos del narcotráfico, de la narcotiranía, y eso es lo que está ocurriendo. Es triste cómo hay países que están actuando a espaldas del pueblo de Venezuela, e insisto, hay que tragar duro a veces por la diplomacia, pero la diplomacia ya no espera más. El pueblo venezolano sigue sufriendo, el pueblo venezolano ya está en cenizas. Las cifras que maneja los observatorios a nivel poblacional de Venezuela, inclusive la maneja el mismo presidente de la República interino Juan Guaidó,
es de que para el año 2020, si esto no se soluciona, si la usurpación ya deja de cesar, lamentablemente para enero, febrero estaremos hablando de una cifra de más de 8 millones de venezolanos fuera, que es un holocausto, es un genocidio y por supuesto es lo que nos llena con preocupación. Entonces es voluntad política, Jessica, de eso no hay la menor duda. Lo que ocurre en América Latina, en muchas partes de Europa, seguimos apoyando el diálogo, eso no podemos ser mezquinos en eso, porque mientras menos muertos tú puedas arrojar en la solución pacífica, que es lo que quiere el pueblo de Venezuela, y lo vimos no hace mucho como funcionarios del gobierno internamente ya están pues dando choques entre ellos, entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Cada quien está mintiendo, cada quien se cree sus propias mentiras, cada quien se dice su cuento, pero lo que no hay duda es que cada quien está buscando salvar el pellejo porque ya lo espera las bragas amarillas de la DEA en los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es así. Eso es una estupenda señal. El hecho de que Diosdado esté dentro de su ambición por el poder, esté picoteando tanto el terreno de Maduro y esas declaraciones sin sentido de cada uno, pues hablan muy bien de la situación y nos dan un tanto más de fe y de positivismo para este cambio. Una cosa que sí yo quiero decir de corazón a todos los venezolanos que estemos dentro y fuera del país, es muy importante que confiemos en las acciones. Muchas veces, estando fuera, no entendemos las cosas que hacen y las cosas que pasan. Bueno, este fin de semana hay actividad, y eso la idea es invitar al pueblo a la calle de Venezuela, donde saludamos también la llegada al equipo de Guaidó de JJ Rendón, un estratega, quien le manejó la campaña a Juan Manuel Santos en Colombia. Fue su coordinador organizacional en Colombia y eso le dio frutos para que Juan Manuel Santos fuera el presidente de la República, bien o mal, pero ganó las elecciones y eso es importante, que este señor JJ Rendón es una vasta experiencia, llegó al equipo de Guaidó sin miedo, está asesorando a Guaidó ya de frente y uno de los primeros pasos que está dando Guaidó con esa asesoría es la calle que este fin de semana estará retomando al pueblo venezolano, que Guaidó está llamando a la calle para poder pues seguir luchando, porque eso no hay discusión, Jessica. Podrán haber conversaciones en Oslo, podrán haber temas en Barbados, podrán hablar a espaldas cada uno por su lado, la banda de Diosdado con la organización criminal de Maduro, pero si no hay calle, no hay solución rápida a esto. Es decir, que el pueblo venezolano tiene que ser el protagonista, el pueblo venezolano tiene que volcarse a las calles, apoyar al presidente interino, porque no hay más salida que no sea el apoyo a nuestro presidente Juan Guaidó, y eso es lo que estamos pidiendo desde este espacio. Necesitamos apoyo, necesitamos que mantengamos la fe y que tengamos plena confianza en que la estrategia de Estados Unidos es básica. Estados Unidos ha sido pionero en el apoyo a Juan Guaidó, pionero en el apoyo a Venezuela y el equipo más importante en este proceso de transición. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en esta situación, confiar en nuestro presidente interino y mantenernos unidos. Unidos. Fíjate que el tema migratorio, ahorita que hablas de eso, del presidente Trump, el presidente Trump en Estados Unidos ha sido muy frontal. En los días pasados vimos cómo está tratando la manera de enmascarar una normativa que pueda frenar ese flujo masivo de personas de Centroamérica, pero en el caso de los venezolanos ha sido un matiz diferente en cuanto a la migración. O sea, es importante saber eso, de que el presidente Trump, a pesar con todo y las políticas de derecha o no, de que pueda tener aceptación o no dentro de la comunidad internacional, yo no tengo la menor duda que el gobierno de los Estados Unidos lo que quiere es ayudar al pueblo venezolano a salir de esa pesadilla que se llama Nicolás Maduro y su gente. Y el tema migratorio es importante. El tema migratorio es importante porque hay un conjunto de normativas, Jessica, amigos televidentes, que lamentablemente los países como que le temen a esa normativa, y eso es lo que queremos aclarar acá, ¿no? Cómo hay una diferenciación en lo que es una declaración internacional, lo que es un tratado internacional y lo que es un convenio internacional. Porque la declaración, sin duda, universal de los derechos humanos es una declaración, y es una declaración que pudiera o no ser inclusive vinculante para algunos. Lo que no puede estar a espaldas del conjunto de países que firman los tratados internacionales son los convenios, y la Convención de Ginebra, sin duda, Jessica, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, que es la de Ginebra, el año 51,
le da clarificación a lo que es refugiado y a lo que es, sin duda alguna, esa figura del asilo. Una figura bastante, muy celosa en los países, que el tema de ACNUR es muy importante porque el que tú le des, catalogues al venezolano como refugiado, pareciera que automáticamente el país que acepte a los venezolanos como refugiados debe tener por sinónimo o como consecuencia el darle el asilo político. Entonces, los países se cuidan mucho en darle esa tonalidad, en ese nombre al venezolano de refugiado, porque si eso es así, entonces estaríamos en presencia de que todo aquel venezolano que sea catalogado por cualquier país como refugiado, debe darle el asilo político. Eso desde el punto de vista jurídico, y por eso es que se ha venido enmascarando algunas figuras en Sudamérica sobre visas humanitarias, visas de pobreza, visas de ayuda, pero jamás dicen que somos refugiados para evitar la ampliación y lo que nosotros hemos catalogado, lo que es la saturación del sistema político de asilo. Eso hay que tenerlo bien claro, y ese éxodo masivo que ya la OEA lo ha ratificado en numerosas declaraciones. La OEA estima que son 5.000 venezolanos diarios que salen del país. Pero es que estamos, y lo comentamos otra vez en el primer programa que hicimos, que es que Europa se puso las manos en la cabeza por 1,5 millones de refugiados sirios, y 1,5 millones de venezolanos solamente acoge Colombia. Imagínate. Solamente 1,5 millones de refugiados venezolanos. Estamos hablando de que en Ecuador, más o menos, la cifra está por unos 800.000. Estamos también en Perú y Argentina por unos 750.000. Chile por unos 730.000 venezolanos, más todos los que están en Venezuela, en Estados Unidos, y los que están en Europa, que muchos de los que han entrado a Europa no se contabilizan, porque tomemos en consideración también que mucho venezolano que ha llegado a Europa tiene nacionalidad europea. Claro, fíjate, entonces, por lo tanto, no entran como tal. Fíjese eso, en días pasados conversaba con una venezolana vía WhatsApp sobre ese anhelo de nosotros volver al país, de extrañar y añorar la Venezuela que teníamos, ¿no? Y ese anhelo lo tiene, inclusive me comentaba esta amiga, que lo tienen los venezolanos que todavía están en Venezuela. Sí, o sea, claro. Los venezolanos que están dentro extrañan a Venezuela. Imagínate nosotros que estamos fuera del país. Entonces, ese tema migratorio es bastante delicado. Delicado desde el punto de vista político. Bueno, las ramificaciones serán sociales y económicas, lógicamente. Claro. Es necesario, y no nos cansaremos de repetir, de ahuyentar, de aupar esto, de que hay que buscar la raíz del problema migratorio, Jessica, y no es atendiendo en la frontera a ciudadanos venezolanos bajo unos campamentos que a veces son hasta inhumanos, pero esa no es la manera de atender a Venezuela. La manera más lógica de atender a los venezolanos es, como dice nuestro presidente Guaidó, es que cese la usurpación y podamos volver a Venezuela y rescatar el país, que así lo vamos a hacer en los próximos días. Y yo te digo una cosa, poniéndole un poquito de sentimiento a esto, yo a los venezolanos que siguen en Venezuela, les pido bastante fe. Yo sé que desde fuera se ve distinto, pero pedimos fe. Pedimos fe y confianza en Guaidó. Y en los que están fuera, más fe y confianza en Guaidó, porque estando desde fuera y con los años que yo llevo fuera, me he dado cuenta que las cosas se ven distintas. Pero desde dentro las negociaciones son mucho más complicadas de lo que nos imaginamos. Tenemos que tener fe a los que fueron partícipes del chavismo y hoy en día se han arrepentido, pues nada de ponerse dramáticos, vamos a ser parte de la solución, vamos a apoyar este fin de semana en todas las calles de Venezuela a nuestro presidente y vamos a seguir adelante teniendo plena fe y confianza en que Estados Unidos ha sido pionero en la búsqueda de una solución para el tema venezolano y pidiendo a Europa y sobre todo a España que también se posicione radicalmente. Y de verdad que el llamado ese que hace la compañera Jessica a todo el pueblo de Venezuela, que nos va a estar sintonizando en los próximos días, sobre todo para las manifestaciones de calle que van a haber el sábado y domingo, la cual el presidente Guaidó ha convocado, es que no nos dejemos influenciar, desesperanzar por los guerreros del teclado. Sí, sobre todo en Estados Unidos. Hay que analizar eso. No nos dejemos desesperanzar porque Guaidó sabe lo que hace. El presidente de la República tiene un equipo asesor, independientemente de las críticas que pueden ser constructivas también, porque no todo es perfecto, pueden haber cometido errores, pero han habido más aciertos que errores y eso hay que felicitarlo. Entonces, ya para ir finalizando esta primera parte del programa, el llamado es este que le hizo Jessica también, pueblo de Venezuela, volquémonos a las calles sábado y domingo en apoyo al presidente Guaidó y en apoyo pues a todo el equipo de gobierno que en los próximos días estará nombrando
para ejecutar de una vez por todas la salida del tirano del narcodictador Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, que traerá como consecuencia, sin duda, la convocatoria de elecciones con un CNE transparente. Ya volvemos, ya regresamos. Recordamos que nos puedes seguir a través de la página web nuevavenezuela.news y a través de nuestra página de Facebook nuevavenezuela.news. Bueno, seguimos, Jessica, este espacio con el tema migratorio. De verdad que quisimos tomar este punto porque es un tema que pudiera llevarnos aquí 3, 4, 5 programas, pero la idea no es esa, la idea es ir puntualizando las consecuencias, la raíz primero del problema que ya hemos hecho mención, los factores que originan la inmigración, las consecuencias y por supuesto algo que es lo que más me enamora de la inmigración. O sea, aquí nadie se ha dado cuenta, ya para ser un poco más positivo, de que la migración va a traer como consecuencia que los que regresemos a Venezuela vamos a regresar con otra mentalidad. Eso no hay duda. Eso es lo Eso más no hay duda, importante. es lo más importante. Regresar con la mentalidad de que tenemos Claro. que reconstruir un país, sobre Yo todo no, fíjate que habernos no. perdonado en el camino. Ahora, Jessica, fíjate que ahí quisiera acotar algo. Yo a veces me pongo a analizar que yo creo que no vamos a reconstruir nada, es a construir. Bueno, verdad. O sea, yo no voy a reconstruir el desastre que dejaron ellos, vamos a construir las cenizas que ellos dejaron. Sí. Porque yo no hablo de reconstrucción porque pareciera que el país es irreconstruible. O sea, yo converso con personas a diario venezolanos y uno lo vive en carne propia porque uno tiene familia todavía allá y Venezuela pareciera que no es reconstruible. No, además... O sea, y esa construcción que van a hacer con Guaidó a la cabeza, van a hacer con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares que están afuera viendo una experiencia hasta... No es fácil la experiencia que están viviendo, pero bonita para lo que van a aplicar en Venezuela. La mentalidad debe cambiar. Es muy Jessica, importante que el la que mentalidad. esté en Venezuela todavía, porque bueno, los que nos están escuchando y los que nos están viendo desde Perú, desde Chile, desde Ecuador, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Europa, saben ya lo que es emigrar y es muy duro. Yo creo que es tan valiente el que se queda como el que se va. Muy valiente, muy valiente. Sí. Los dos son valientes, sin Sí. duda alguna. Ahora, lo que sí estamos claros, Jessica, es que mientras más tiempo pase en cesar la usurpación, más peligroso se convierte en volver a Venezuela. Sí. Es importante que nuestros niños, nuestros hijos, los que tienen hijos, que ya están con sus familiares en el país que estén, a veces se acostumbran a la vida de ese nuevo país que están experimentando, la cultura, los sabores, hasta la comida. Y eso es lo que tenemos que incentivar para que nuestros muchachos, así es la palabra que los voy a nombrar, nuestros chamos, que es la palabra nuestros panas, las palabras venezolanas, puedan regresar y construir el país que nosotros merecemos y el país que lamentablemente estos tiranos han dejado en el suelo. Entonces, eso es lo que Venezuela New. En realidad, la esencia de Nueva Venezuela New es eso. Recibir semanal, usted no sabe la cantidad, amigos televidentes, ustedes no saben la cantidad de mensajes que nos han llegado sobre de apoyo, entusiasmo, porque esta iniciativa que tenemos acá desde este lado del mundo es un equipo que nos está acompañando, insistimos, de profesionales no solamente de la comunicación digital, sino también profesionales de calle, es decir, de punto de vista social, y ese equipo somos los que estamos a la cabeza del poder plantear ideas al plan país para que Venezuela pueda no volver a ser como antes, Jessica, no, a ser mejor que antes. Muy Eso es importante, mejor que antes. Que yo quería decirlo, sobre todo a la gente, bueno, porque siempre recalco que el venezolano que nos escucha sabe de lo que hablamos, siempre. Quiero que lo sepa el que no sea venezolano y nos está viendo. La gente que sale a pie de Venezuela por las fronteras de Colombia y Brasil salen de una forma dramática, con lo poco que pueden llevar encima, con muchísima hambre y con muchísima desesperación. Bueno, la gente que está saliendo del país está saliendo por desesperación, por hambre y por pobreza. Va a sonar un poco hasta terrorífico, pero en los últimos días en Europa ha sido noticia el Open Arms, ¿no? Sí. Ha sido noticia, ¿no? De más de 100 personajes. De verdad que nosotros somos solidarios con ese tipo de acciones porque no es fácil abandonar el país, ¿no?
pero esa cifra que llega acá se queda pequeña. Claro. Nosotros, el Upper Arms que tenemos nosotros allá en Venezuela es en Colombia, la frontera. O sea, ahí tenemos Yo por eso soy un poco... lo de las pateras, Esas son ¿no? las pateras humanas. Y yo en ese sentido humanas. soy un poco crítica, lo siento muchísimo, pero soy un poco crítica con el gobierno de España, sobre todo porque no ha sido contundente en comparación, por ejemplo, con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Estados Unidos, que han sido gobiernos que han tenido posiciones contundentes con respecto al éxodo de venezolanos. Sin embargo, no ha sido reconocido la situación tan dramática de los venezolanos por otros países. Pero sí, bueno, es verdad que... el problema de América, Colombia está saturada. Colombia ya tenía sus problemas internos, Claro. Y Venezuela ha sido un problema adicional que más bien le ha complicado inclusive las políticas sociales del gobierno de Iván Duque, y eso es algo que tenemos que aclarar y analizar y reflexionar sobre esta situación. La idea, Jessica, es esta, pues esto es de reflexión, esto es de sincerarnos en el mundo de que el tema Venezuela tiene que seguir vivo, Sí. el tema Venezuela, sobre todo desde el punto de vista migratorio, tiene que estar siempre a la palestra porque somos noticia y tenemos que buscar la raíz del problema que insistimos por tercera vez, que es la salida de Nicolás Maduro. De verdad, pues, en el día de hoy, este espacio lo quisimos dedicar al tema migratorio. También, por supuesto, ya para ir culminando, el llamado es a la calle. En Venezuela vamos a cada capital a llenar las calles, las plazas, las avenidas de pueblo, de que es verdad, como decía Jessica, es muy fácil desde acá decirlo, pero tampoco es fácil estar acá lejos de querer estar corriendo en las avenidas de Venezuela, pudiendo llegar inclusive hasta el Palacio de Miraflores para exigirle al tirano que se vaya, que ya está bueno, que siga asesinando venezolanos y que deje el genocidio y para el genocidio y que se acabe la narcodictadura. Entonces el llamado es para que este fin de semana vayamos a las calles de Venezuela, salgamos a protestar, a exigir sin duda ya la materialización del cese de la usurpación y que se positivice el gobierno de transición para que una vez por todas Guaidó pueda llamar a elecciones y comience los lapsos establecidos en nuestra Constitución. Yo quiero también hacer un pequeño break aquí y decirles a todos los venezolanos en el mundo y que están en Venezuela que no olvidamos a nuestros presos políticos, que siguen en nuestro corazón y que siguen en nuestras protestas, que los invitamos a todos este fin de semana a ser parte del cambio, seamos parte de la solución y apoyemos a nuestro presidente. Hasta luego, hasta una nueva oportunidad. La semana que viene nos volvemos a ver desde estos espacios y a la calle Venezuela, que el tiempo de verdad de Dios es perfecto y está llegando la libertad, y así poco a poco estamos seguros que en los próximos meses habrá buenas noticias porque así lo sabemos. Dios los bendiga, hasta la semana que viene.